6 de la mañana, 25 minutos. Vamos a ampliar la noticia del día relacionada con materia económica, porque ya tenemos en línea al rector de la Universidad EIA de Antioquia y exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien muy amable ha aceptado conversar con nosotros hoy sábado 20 de diciembre en Blue Radio para ampliar el análisis relacionado con el anuncio del decreto de emergencia económica por parte del gobierno nacional. Doctor Restrepo, gracias por su deferencia, acompañarnos el día de hoy y siempre muy amable para explicarnos de manera pedagógica qué busca el gobierno con este decreto, además de, por supuesto, aparentemente los 16.3 billones de pesos que tiene previsto recaudar, que era el monto de la reforma tributaria. Miguel, un saludo muy especial a usted, a todos los oyentes de Blue Radio, a Sebastián también. Gracias por esta invitación. Bueno, para todos es absolutamente claro que el gobierno, casi que en un acto de desespero frente a la caída de la ley de financiamiento, ha tomado la decisión de presentarle al país una emergencia económica. Es importante que los colombianos sepamos que la emergencia económica es un instrumento que contempla la Constitución política, que le permite al gobierno nacional, en casos absolutamente extraordinarios, cuando hay hechos sobrevinientes, excepcionales y de alta perturbación económica, adoptar por decreto. Quiere decir que no transita por el Congreso de la República, por decreto, una, en este caso, reforma tributaria que permita enfrentar esa emergencia económica. Ese es el camino que el gobierno ha tomado. Digo yo que un camino desesperado porque a todas luces, pues la emergencia económica es difícil de justificar en este momento y sobre eso podemos hablar. Pero en términos sencillos, ese sería el escenario al cual estamos abocados. Entonces, legalmente no hay una situación sobreviniente, como lo menciona, por lo tanto, habría allí el primer desafío sería la Corte Constitucional, pero más allá de eso significa, una vez más, como el choque del gobierno con la institucionalidad, porque si claramente está establecido que no hay una causa sobreviniente, ni siquiera se debería intentar el decreto. Exacto. El hecho que debe justificar esto tiene que ser un hecho, como lo dije, sobreviniente y excepcional. Pero el gobierno sabía de antemano que su presupuesto estaba desfinanciado en casi 45 billones de pesos. El gobierno conocía también que era posible que el Congreso de la República pues no le aprobara esa ley de financiamiento. El gobierno tomó la decisión de presentar un presupuesto casi que desaforado, desbordado, y a pesar de eso, pues no se le dieron las circunstancias en el Congreso. Y debo decir, imagínese usted que cualquier gobierno en cualquier momento pudiera tomar la decisión de fabricar una emergencia económica, porque es que en este caso el gobierno sabe perfectamente que está en medio de un presupuesto que tiene derroche, que el aumento desbordado de la deuda pública pues viene creciendo, que los presupuestos que ha presentado son inalcanzables, donde no hay o donde las metas de ingreso no se cumplen, con muy bajo crecimiento económico y con un aumento en los intereses de la deuda pública fruto de decisiones que generan alta incertidumbre. Entonces el gobierno fabrica él mismo un escenario de emergencia económica y luego lo decreta. Eso, en mi opinión, es manosear el sistema constitucional y no tendría ninguna presentación que suceda de esa manera. Por eso creo que no es sobreviniente, no es excepcional y el riesgo es que se declare inexequible. Ahora, aquí se da otra circunstancia que parece pues por lo menos curiosa, y es que el gobierno lo presenta en medio de la vacancia judicial, cuando todos los decretos que de aquí se deriven pues no pueden ser demandados hasta el mes de enero, lo que significa que seguramente lo va a adoptar y queda en firme hasta tanto se abra la vacancia judicial y se ha estudiado el tema. Doctor Restrepo, desde diferentes sectores, varios gremios económicos que han criticado esta decisión de decretar emergencia económica, han dicho que hay alternativas para, entre otras cosas, cerrar ese déficit que tiene en este momento el país. ¿Cómo le podríamos explicar esto a los oyentes? ¿Cuáles serían esas alternativas para que se cierre este déficit y no se tenga que llegar a ese nivel de decretar emergencia económica? Sebastián, tu pregunta es muy importante, porque algo que es indispensable en una emergencia económica es que exista un hecho de alta perturbación económica. Entonces uno dice, ¿cuál es la perturbación? La perturbación es por 16 billones de pesos, que es lo que está presentando el gobierno.
pero resulta que el presupuesto vale más de 540 billones de pesos. Entonces, en realidad, la diferencia en este momento es del 3% del presupuesto nacional. Todos aquellos que hemos sido ministros de Hacienda sabemos perfectamente que 15 billones de pesos en un presupuesto de 545 no es un problema gigantesco. La verdad es que es un problema menor. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Desde el principio lo que ha tenido que hacer es disminuir, recortar el gasto público. ¿Dónde puede recortar? Pues en los excesos de burocracia, de derroche en gasto de funcionamiento, de corbatas, o sea, las OPS, de inversiones que de pronto no van a estar bien focalizadas o no van a tener impacto. Y creo que de sobra en un presupuesto de 545 habría 16 billones para recortar. Entonces, me parece que ahí no hay una perturbación significativa, arrancando desde el monto. Bueno, una información que revelaba anoche el director de servicio informativo de Blue Radio, Ricardo Ospina, es que aparentemente el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, estaría estudiando convocar a una sala plena extraordinaria para debatir el tema en caso de que el gobierno presente el decreto oficialmente. Pero suponiendo que pase la revisión de constitucionalidad y se haga realidad este decreto, ¿cuál sería el impacto directo para la gente por las medidas que establece? Ahí, Miguel, lo que viene a continuación es cuáles son los impuestos que se van a incluir dentro de este borrador de emergencia económica. Hemos conocido, y eso creo que ha sido público hoy en el país, que ya hay como una especie de borrador que se ha filtrado por parte del Ministerio de Hacienda. Dentro de ese borrador, pues se empieza a hablar ya de temas muy complejos. Por ejemplo, se empieza a hablar de subir del 4 por mil al 5 por mil. Es decir, que aumentaría ese impuesto a las transacciones financieras, que es una muy mala idea, porque esto genera más informalidad, esto afecta la inversión y el ahorro en la economía. Se ha filtrado también que habría un impuesto al patrimonio más alto, pero sobre todo que se está creando, que eso sí es absurdo, un impuesto al patrimonio a las empresas. Un impuesto al patrimonio de las empresas no existe en casi ningún país del mundo. Es antitécnico, porque lo que genera un impuesto de patrimonio a las empresas es el no ánimo para acumular las utilidades o para lograr que las utilidades mejoren la dinámica de las empresas. O sea, no tiene mucho sentido. Y se ha filtrado también que vendrían unos impuestos adicionales de IVA en juegos de suerte y azar, en licores y cigarrillo y en exportación de hidrocarburos y a carbón, que tampoco tiene mucho sentido porque uno no debería imponerle impuestos a un propósito de país, que es exportar. Luego vendría una afectación al sector productivo. Doctor Restrepo, ¿cómo está? Bueno, yo quisiera preguntarle, más allá pues de los riesgos institucionales de los que usted ya ha hablado, también quisiera preguntarle sobre los riesgos económicos, especialmente sobre la inversión extranjera. ¿Qué impacto tiene este decreto que quiere hacer el gobierno nacional sobre la inversión extranjera? Porque retomo lo que decía mi compañero Sebastián, gremios, por ejemplo, como AmCham, están advirtiendo que obviamente esto puede debilitar la inversión y la confianza extranjera. Hay dos efectos en donde podría haber un grado importante de impacto sobre la inversión extranjera. El primero de ellos es si se llega a hablar de un impuesto de patrimonio a las empresas, porque eso, como lo dije, no existe en ninguna parte del mundo prácticamente y es atípico. Esto lo que genera es un desincentivo a que la inversión se apueste por este país. Esto genera de entrada, además, un incentivo a que el que esté adentro trate de salir al exterior porque se le eleva la carga tributaria. Y el otro es el aumento del impuesto al patrimonio de las personas, que hace que se eleve eso que se llama la tasa combinada, persona-empresa. Si esa tasa combinada se eleva, el país se vuelve demasiado costoso. Y el mundo hoy compite por la inversión. Entonces, cuando la inversión tiene un impuesto de esa dimensión adicional, donde puede llegar a subir 20 puntos porcentuales la carga combinada, pues lo que genera es el incentivo a buscar otro país para hacer esa inversión. Y si a eso usted le agrega el 4 por mil, convirtiéndolo en un 5 por mil, pues imagínese, se le aumentan el costo de las transacciones financieras a la organización. Y lo que genera todo esto es un ánimo curioso de destruir la dinámica productiva del país, su reactivación económica. Es no entender que lo que Colombia tiene que hacer es motivar la atracción de inversión para con eso generar más recaudo. No es aumentando el recaudo de esa manera desbordada como uno va a atraer la inversión.
Gracias al exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, y rector de la EIA de Antioquia, por acompañarnos hoy en Blue Radio. Uno de los resumen entonces al cierre es que una de las medidas que debería tomar el gobierno para evitar esta emergencia sería apretarse el cinturón y reducir esos gastos innecesarios, por así decirlo, pero más o menos, si hace esa reducción que usted recomienda, ¿cuánto sería el recaudo? En general, como lo señalaba, el presupuesto es de 545 billones. Si hace ese recorte, lograría de pronto un orden de unos 15 billones de pesos. El gobierno también puede hacer algo adicional, es que entre 2022 y la fecha, el costo de la deuda pública ha aumentado en casi un 50%. Las tasas se han elevado en un 50%. ¿Por qué? Justamente por mensajes de incertidumbre como este, porque genera desconfianza en el sector productivo y en la economía. Entonces, si el gobierno también enviara un mensaje de tranquilidad, de decir, entendemos esta circunstancia, vamos a hacer el recorte, yo creo que se podrían bajar los costos de la deuda pública y eso también le aumenta un poquito de espacio para otros escenarios dentro del presupuesto nacional. Si se combinan la una y la otra, estaríamos hablando del orden de unos 15 billones de pesos. Ya casi los 16.3 billones, quedaría solamente faltando 1.3 billones, que sería aún menos de lo que usted dice que se puede manejar. Muchas gracias por esta ilustración y explicarnos en qué consiste por ahora un borrador de decreto que todavía no se ha oficializado por parte del Ministerio de Hacienda. Muchas gracias, un saludo muy especial.